Ok, buenos días muchachos, buenas tardes o buenas noches de acuerdo a la hora en que estén viendo este video. La clase de hoy se trata sobre los derechos y los deberes vistos como ciudadanos que pertenecemos a una sociedad global. ¿Cuál es el propósito? Entender cuál es el papel de estos derechos y deberes desde una visión más globalizada del ser humano. Una de las características más relevantes de la educación es que se desarrolla en el seno de una sociedad global. La globalización como fenómeno político, económico y cultural implica también en el ámbito educativo. La transmisión de una cultura democrática está íntimamente relacionada con la propia tradición jurídica del Estado. En nuestro caso, los valores y principios que emanan la constitución política, ¿cierto? Entonces, el objetivo, como ya lo mencioné, el propósito es, vamos a extender estos derechos y estos deberes desde su ámbito educativo. Más adelante vamos a observar dentro de nuestro contexto, porque la idea es que ustedes entiendan qué significan estos derechos, estos deberes, y comprenderlo a partir de su vida cotidiana. Bueno, uno de los primeros ámbitos donde los educandos aprenden el significado de sus derechos es en el espacio escolar, ¿cierto? Porque la transmisión de una cultura democrática está relacionada con la tradición propia del Estado. Por su parte, la educación cívica, sería un referente local, mientras que la educación para los derechos humanos es más universal. Mientras la noción de ser ciudadano tiene evocación de índole local, ¿verdad? Los derechos humanos y deberes ayudan a un horizonte de la humanización más amplio a un ciudadano que sea meramente cosmopolita. Dentro de este ámbito, que es uno de los primeros, como les menciono, donde se aprenden los derechos y los deberes, podemos mencionar, según el artículo publicado por María Gabriela Marta Luz Corbela, de la Facultad de Educación de una universidad española. Eso lo publicaron en el año 2015. Yo les voy a suministrar además el documento base donde está esta información, que es un documento de carácter científico. Entonces, en el espacio escolar los propios alumnos tienen tanto derechos como deberes específicos. En el siguiente cuadro, bueno, aquí no está como cuadro, en la siguiente sí, porque es bastante extenso, pero como para que se hagan una idea, cómo desde su ámbito escolar y propio podemos identificar a nivel más global y más universal estos derechos y estos deberes. Por la parte de los docentes, por ejemplo, se menciona que los profesores en el marco de la Constitución como Carta Magna tienen garantizada la libertad de cátedra. Su ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos, en este caso, pues lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Por el caso de los padres, se menciona que tienen derecho a que sus hijos reciban una educación con los fines establecidos en la ley. Además, tienen derecho a escoger centros distintos creados por los poderes públicos, derecho a que sus hijos reciban información religiosa y moral, derecho a la libertad de asociación, etc. En el caso de ustedes como estudiantes, después lo leen ustedes con más detenimiento, pero se mencionan tanto estos derechos como sus deberes, así como tenemos unas garantías, ¿verdad? Como el derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad, un derecho a que su rendimiento sea valorado conforme a los criterios establecidos. Por ejemplo, en el caso de ustedes, hablando de ese segundo derecho, el colegio tiene establecido, por ejemplo, cómo van a ser reconocidos ese rendimiento, ¿verdad? Respeto a la libertad de conciencia, la integridad física, en fin. Por el lado de los derechos, hace referencia a las obligaciones que ustedes tienen como ciudadanos, como lo mencionábamos alguna vez. Nosotros no estamos en el mundo solo y pertenecemos a un estado social, a un estado en el cual hay algunas normas o reglas que cumplir. Entonces, desde este punto de vista escolar podemos identificar entonces
para estos tres estamentos de la comunidad educativa: alumnos, docentes y estudiantes y padres, perdón. Entonces, la vida en sí es un sistema político democrático, ¿verdad? Ahora les planteo una pregunta. ¿Cuándo podemos establecer que un sistema político es democrático? Bueno, parece existir en ese caso un amplio consenso, pues, sobre un único modelo de democracia que ha sido puesto en práctica de manera diversa en función de la idiosincrasia de cada pueblo. Es importante este punto porque eh, la idiosincrasia, los valores, la cultura es la que posibilita o limita, perdón, en gran medida las estructuras sociales y la conciencia de las personas de su formación cívica. Entonces, tu vida, de acuerdo a esas condiciones, puede verse inmerso dentro de un sistema político o no. Bueno, en este sentido, un Estado democrático se le exige la garantía del respeto a los derechos humanos, hablando del tema que nos atañe, los derechos humanos, tanto civiles, políticos como económicos, sociales y culturales. Eso también hace referencia a, a unas generaciones que más adelante les voy a comentar. En cuanto a su organización y funcionamiento, en estos sistemas políticos democráticos existe una distribución a través de algunos modelos. Estos modelos de democracia generalmente son, según esta autora, son tres: modelo competitivo, pluralista y participativo. En el caso del competitivo, este modelo resalta que la democracia debe llevarse a cabo por una élite, ¿verdad? Por los de mejor rango y estrato social, ¿verdad? Por expertos, por personas que debe darse una despreocupación por parte de la sociedad para que la élite gobierne con un aparato burocrático y tecnológico fuerte. Ese es el primer modelo, ¿verdad? Que plantea. El segundo, el modelo plural, que dice que, bueno, se trata de una continuación del modelo anterior, del modelo competitivo, con ciertas modificaciones. Están basadas en el principio del pluralismo, respetando la igualdad de posibilidades de participar y decidir sobre quién gobierna. Es como sería ahí como un resultado de una modificación del primer modelo. Y el tercer modelo, por su parte, está inspirado en la tradición clásica del civismo, ¿verdad? Se basa en la doctrina de la importancia del desarrollo de la actitud cívica de un ciudadano como factor esencial del interés común. Ya en este punto se desarrolla una actitud mucho más cívica que pues pone interés en público sobre sus intereses privados, a diferencia del primero y el segundo, que el segundo cuenta con esta característica, pero en menor medida. El primero sí no la cuenta, que no se tiene ningún interés público, sino que todo se da de manera por intereses privados. Ahora, ¿cómo se configura entonces, digamos, lo que se conocería como una cultura democrática, ¿verdad? Esta, según la definición de democracia, esta no se reduce pues simplemente a la elección de gobernantes, como de pronto se mencionaba en la parte de los modelos, sino que implica aspectos como los valores morales, espirituales, unas tradiciones, etcétera, que trata sin lugar a dudas de ámbitos y aspectos que trascienden el marco puramente político. Han sido muchos los autores, pero en consenso estos señalan algunos componentes de lo que se conocería como la cultura democrática, que sería, primero, la estructura o conjunto de organizaciones formales a través de las cuales se toman las decisiones. El segundo, los grupos de formación sociales y económicos que participan en la política y planean y demandan estructuras políticas. El liderazgo,
el conjunto de individuos y grupos que ejercen más influencia en la distribución. Y la cultura de valores, actitudes relevantes para la política y dominantes en una sociedad. Por eso decíamos que se dice que es dominante en una sociedad porque esa idiosincrasia, esos valores culturales inciden en esa configuración democrática. Entonces, ¿cuáles son los componentes fundamentales para que un gobierno funcione? Primero, que debe ser un gobierno abierto y responsable, que cuente con una garantía de un conjunto de derechos, tanto civiles, políticos, económicos, sociales, como los ya mencionados. Unas elecciones libres y limpias y un determinado tipo de intervención educativa. En el caso de, ya que estamos hablando de la parte de la democracia, próximamente ahí vamos a mirar, no vamos a dejar de lado lo que habíamos hecho adelantado en la parte de las elecciones del gobierno escolar. Ya estoy ahí cuadrando con los profes que están conmigo para mirar cómo aprovechamos de igual forma esta virtualidad para realizar el proceso y no dejarlo pues allí en el aire. Hay algo que se conoce como la educación cívica, que ya se los había mencionado un poco anteriormente. Esto hace referencia a un tipo particular de intervención educativa denominado lo cívico, que es llamado a qué, a ayudarnos a conocer cuál es la mejor configuración de la sociedad civil y cuáles serán los modos de nuestra colaboración en la gran tarea, digamos, desde el punto de vista colectivo, de conseguir que tal configuración se implante, ¿verdad? En este sentido, la ciudadanía se construye en dos fases. La primera coincide con la socialización que se produce en el seno de los grupos primarios, mientras que la segunda tiene que ver con la apertura e integración conjunta de la realidad social, cultural y política en su sentido más amplio y universal. Bueno, de este modo, la educación cívica viene determinada principalmente por algunas razones. Son tres fundamentalmente. La primera es una diversidad nacional, cultural y religiosa de una sociedad, pues se hace evidente y necesaria para conseguir armonía, introduciendo a los niños de acuerdo a su edad en el discurso de los derechos y de la racionalidad. La segunda, la dignidad humana, entendida como las acciones de que ellas se deducen también sobre nuestras relaciones con los demás, siempre respetando las relaciones. Y tercero, es imposible construir una sociedad auténticamente democrática, por la misma característica de ser una ciudadanía diversa que está permeada por muchos aspectos de tipo cultural. Como se muestra en la imagen, esta educación cívica es el intermedio entre la educación política y la educación moral. La educación cívica aparece como un espacio híbrido. Un híbrido es como una combinación entre varios elementos, ¿verdad? Que abundan y redondan entre lo ético y lo político. Esto hace que el discurso educativo pueda desplazarse más hacia cuestiones políticas o bien se escurra hacia cuestiones éticas o morales. Es decir, que hay distintos niveles de ciudadanía que les van a permitir que se vayan hacia el lado ético o hacia el lado más político, ¿verdad? En el siguiente cuadro se representan los distintos niveles. Estos niveles van a determinar, como está puesto aquí en la gráfica, hasta qué parte se va. En el caso de, por ejemplo, ciudadanía, tenemos acá tres columnas: niveles de ciudadanía, características y educación. De acuerdo a cada una de estas, nos va a indicar de acuerdo a si es ciudadano o si es un buen ciudadano.
Todo este compendio de información, bueno, que de orientación, está inmerso dentro de un horizonte, pues, que viene representado en los derechos humanos, unos fundamentos, ¿verdad? Aquí me una definición que nos dice que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en general de manera justa y equitativa. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales. Nuevamente, miren, vemos la parte histórica, cultural y religiosa en estos aspectos de los derechos humanos. Estos derechos humanos se caracterizan por porque son comunes a todos los miembros de la sociedad, tanto desde nuestro punto de vista local como comunidad educativa, como desde nuestro punto de vista micro como comunidad educativa, o local como municipio, o eh, desde un sentido más amplio a nivel nacional y así también a nivel internacional. Entonces ese es el fundamento básico, ¿verdad? Que son vistos a una escala universal, enseñándonos que somos idénticos y diferentes como proceso de síntesis a los derechos humanos por su misma naturaleza y con su evolución. Hablando en términos de evolución, esta evolución se ha visto reflejada en 3 generaciones de los derechos humanos. La primera hace referencia al principio de la libertad, la segunda al principio de igualdad y el tercero es el deber de la fraternidad, como aquellos derechos de solidaridad conocidos como de tercera generación. En el caso de los primeros es la piedra angular de los derechos internacionales porque se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar, ¿verdad? No pueden invocarse, diferenciarse socialmente o políticamente como excusa para su desconocimiento o aplicación parcial. En el caso de la segunda generación, son los derechos económicos y sociales que se entienden como los vinculados al principio de igualdad y aparecen reconocidos por el Pacto Internacional de los Derechos Humanos. Y los de tercera generación hacen referencia a que parten de la comprensión y desarrollo del valor de la fraternidad. Algunos ejemplos de estos son los derechos reconocidos a las personas en tanto miembro de la familia humana, como los derechos del desarrollo, la paz, inviolabilidad del patrimonio genético o a las nuevas tecnologías. Listo, entonces les voy a enviar un documento, un artículo científico, porque bueno, considero que es para su desarrollo cognitivo, es importante que lean, sobre todo ahora que están desde casa, que pueden hacerlo con mucha más propiedad, digamos, o cuentan con más tiempo para ello. Entonces les voy a mandar el artículo científico porque es información científica, nada de lo que les dije o lo que está aquí fue extraído de alguna fuente de información no fidedigna, entonces les mandaré esa información para que la puedan ampliar, lean, si tienen dudas, la próxima clase trataré porque el internet hoy estuvo un poco complicado, hacer la videoconferencia y ahí compartir sus apuntes. No olviden tomar los apuntes en sus libretas, esa es la forma de que ustedes van a demostrar que están trabajando y que están desarrollando las actividades. De igual forma, por la pizarra pueden escribir, que por allí estaremos al tanto. Entonces, espero que tengan un excelente día. Muchas bendiciones.